La segunda conversión virtual, Metamorfosis Mujer, hemos reunido más de 40 profesionales, entre psicólogos, psiquiatras, terapeutas, abogados, coaches y especialistas, también periodistas, algunos de ellos con referentes internacionales. Trabajar desde el ser asegura la base que sustenta todo logro futuro. El trabajo interno en el ser siempre antecede a la acción externa, que es el hacer, y el tener será el fruto de todo trabajo previo que realizas, inicialmente en tu ser y luego en tu hacer, con todos los seres y situaciones que te rodean. ¿Estás lista para agitar tu alas? Mujeres Omega presenta el panel de discusión La lectura es un superpoder. Tenemos como invitados al Huerto del Lector y Ubuntu Libros, son dos clubes de lectura. A Bea Toro del Huerto del Lector y a Gloria Mallorca y Yaris Loaiza de Ubuntu Libros. Vamos a estar hablando hoy, vamos a tener un panel de discusión de cómo la lectura es un superpoder que te lleva a alcanzar lo que quieras, ¿no? Porque existen cierta variedad de autores, de libros, de género, pero al final leyendo es como puedes desarrollar tu mente y puedes desarrollar el superpoder que hay en ella. La primera pregunta que tengo, y pues esta va dirigida a Yaris, es Yaris, háblame de ti y cómo es tu relación con la lectura. Sinceramente, bueno, mi relación con la lectura ha mejorado un montón desde que arrancamos el club de lectura. Anteriormente no era una vida lectora para nada, me encantaba irme al final y ver cómo terminaba el libro. Esa era mi parte favorita. Pero ya con el club de lectura hemos comenzado a desarrollar muchísimo el hábito y también nos hemos capacitado en fotolectura, lectura rápida y otras herramientas que nos han apoyado en este caminar y también para poder guiar a las personas que vengan al club de lectura. Así que puedo decir que ahora no me imagino un día sin leer, y ahora más con los libros digitales, como las herramientas como Kindle y demás. Ahora todos los días la lectura es algo así tal cual como tomar agua o cepillarse los dientes o bañarse, comer, es tal cual. Sí, Yaris está hablando de un club de lectura y voy a dejar que Gloria nos introduzca un poco lo que es Ubuntu Libros, que es el club de lectura donde ella pertenece. Es un club de lectura que está formado o fundado por Gloria y Yaris. A ver, Gloria, háblame un poquito acerca de ti y de cómo es tu relación con los libros. Bueno, mi relación con los libros antes de Ubuntu Libros era un divorcio con la lectura que yo tenía. Hubo un periodo de muchos años en el que yo me divorcié de la lectura y lo relaciono con esta palabra porque sí me desvinculé por muchos años de la lectura, con muchos pretextos, muchas excusas de falta de tiempo, el trabajo y muchas cosas que creo que he observado que a muchas personas utilizan esa misma excusa, y era simplemente el haber perdido el hábito, el haber perdido el entusiasmo por la lectura. Y cuando Yaris y yo iniciamos este proyecto, fue para mí un reencuentro maravilloso con la lectura, con los libros, y fue el tener esa sensación de pertenecer a algo también, que me llamó mucho la atención, el pertenecer a una comunidad en donde nos sintiéramos todos como que en una misma sintonía, disfrutando de algo en común y sobre todo creciendo, porque los libros son una expansión de ti, de tu alma, de tu ser. Bueno, Gloria, sabes que Bea y María Guerrero también, ellas también tienen un club de lectura llamado El Huerto del Lector, y Bea nos va a estar acompañando hoy mientras ella representa al Huerto del Lector. Me gustaría que nos hable un poquito del trabajo que hay en el huerto, pero también de ti, Bea, y de cómo es tu relación con la lectura. Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación y por el espacio, Mayrin, en esta convención que, bueno, tan enriquecedora.
como todos los ámbitos que tocan. Y un gusto conocerlas a ustedes, chicas de Ubuntu Libro, que siempre también estamos ahí pendientes de su contenido, me encanta. Y bueno, personalmente, yendo a la pregunta, Mayrin, te comento que sí, con Mari tenemos el proyecto del Huerto del Lector, un club de lectura, digamos que un poco atípico, por decirlo así, pues se sale un poco de la lógica de reunirnos para comentar un libro en específico, pues buscamos que además de eso sea un lugar de acompañamiento donde podamos buscar o traer a nuestras vidas esos conocimientos que nos traen los libros, y para eso pues nos hemos dedicado a leer libros que son de desarrollo personal, autoayuda, ¿no? Libros que pues abarcan esa rama en la que uno acude a un libro por buscar una herramienta o un conocimiento específico para nuestro bienestar. Y con respecto a eso, ahí lo enlazo con mi experiencia personal, porque yo me considero lectora desde muy pequeñita. Es una cuestión que, bueno, eso quizás viene un poco de casa, también viene un poco de un gusto personal que uno va desarrollando, pero sí es como muy, en mi caso ha sido como muy de altos y bajos. Sí he tenido tiempos de que pues súper lectora ávida, y antes de El Huerto del Lector estaba un poco divorciada de los libros, así que el huerto me ha permitido no solamente reencontrarme con los libros, sino también convertir la lectura en un hábito y de una forma diferente, porque he podido ver los cambios en cómo es mi proceso de lectura, de compromiso conmigo, que parte como un compromiso conmigo, y luego cómo he podido ver agilidad al momento de leer, ya he podido ver como decía Yaris, ya es como parte de tu rutina diaria de tomar agua y cepillarte los dientes, pues tomar un libro y tenerlo siempre contigo y buscar siempre el momento, o incluso hay días en el que uno, ay, como que ya quiero llegar a mi casa porque quiero es puro leer el libro. Entonces, sé que no es una medida definitiva leer los libros por la cantidad que lees en un año, pero sí es un buen aliciente cuando yo veo, por ejemplo, hace un año, 2 años, la cantidad que venía leyendo y la calidad con lo que venía leyendo a estos últimos meses. Entonces, estoy muy contenta por eso, por haberme reencontrado con los libros, y no solamente eso, sino también tener un espacio para compartirlos, como es el Huerto del Lector, y bueno, y también que hayan otros espacios que también nos ayuden, como lo es Ubuntu, a que seguramente ustedes también lo ven en su comunidad, pues leer en comunidad acrecenta el compromiso que uno tiene con el yo lector. Así que bueno, eso es un poquito mi experiencia. Sí, así es. Y bueno, a las personas que nos están viendo en este momento estarán preguntando, a ver, pero por qué la lectura parte de la metamorfosis, ¿no? Y qué es la lectura como un superpoder. Pero es que sí, ahí está, ¿no? En esta convención quisimos traer como invitado especial la lectura, porque la lectura sí es transformadora, la lectura sí te permite crecer, te permite expandirte, te permite llegar y abrir esas alas después de una transformación. Hay libros que son transformadores desde que los empiezas hasta que los terminas, pero ustedes hablan las tres de un tema, ¿no? Las tres coinciden en que, oye, yo estaba como divorciada de la lectura y como que me reencontré. Leer en comunidad me ha hecho reencontrarme. Ahora, mi pregunta es, ¿te reencontraste porque lees en comunidad o porque en realidad adquiriste un nuevo hábito? Y a esto le pregunto a Yaris, a ver, para ti qué es un hábito y qué significa haber adquirido este nuevo hábito? Bueno, gracias por la pregunta. De verdad que un hábito es algo que tú haces todos los días de forma repetida. Es esa conexión neuronal que ya tiene un camino trazado y que tú la haces de forma ya prácticamente sin pensarlo. Entonces, para mí, en lo personal, yo creo que leer en comunidad, como había dicho Bea, te pone como a alguien que reportar, te pone un compromiso mucho más grande a que si leyeras solo y dices, bueno, hoy leo, mañana no.
pero lo que sí tengo por seguro es que lo que hace la lectura como un super hábito, la lectura no solamente es un hábito que tú desarrollas, es un super hábito, porque los super hábitos lo que hacen es que empiezas un hábito, que es el de leer, pero a la vez te va cambiando varias áreas de tu vida. O sea, que vas desarrollando no solo el hábito de la lectura, sino varios hábitos distintos. El hábito de comunicarte mejor, de pensar mejor, de expresarte mejor, cambia tus resultados, cambia tu actitud. Entonces, la lectura como súper hábito, en este caso, da un giro no solamente a ti como persona, sino también a tu entorno. Y eso es lo que yo creo que nosotros hemos tratado de hacer, tanto el Huerto del Lector, que a mí me encanta también su cuenta, los he estoqueado un montón, y me fascina porque ahí va el propósito, ¿no? Ahí va por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, hacia dónde me quiero dirigir. No solamente es hacerlo por hacerlo, sino ya tiene una intención súper clara. Entonces, allí sí, el hábito o la lectura como un hábito de poder te va a potenciar tu vida y la de las personas que están alrededor tuyo. Muchísimas gracias. Gloria, y hablando de hábitos, ¿cómo se forma el hábito de la lectura? Bueno, mira, de hecho hay algo muy importante que gira en torno a los hábitos, cualesquiera que sean, que querramos adquirir para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, y es que siempre hay una causa y un efecto asociado a los hábitos. O sea, siempre los hábitos son la causa de la riqueza o de la pobreza, de la felicidad o de la tristeza, del estrés o del gozo. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esta palabra. Hábitos no es simplemente un cliché que está de moda, sino que hay que ver qué hábitos realmente yo quiero adquirir para el beneficio de llegar a donde quiero llegar. Y el hábito de la lectura tiene que ver con el hecho o el acto de leer reiteradamente y que sea una constancia, ¿no? Que sea una constante en el tiempo, y esto te va a ayudar a desarrollar destrezas. Estas destrezas las vas a ir adquiriendo a través de ser constante con la práctica de la lectura. Y este dominio también del tema que estás leyendo, de la lectura que estás enriqueciendo cada día en tu vida, en tu ámbito personal, profesional, cualquiera sea el área que tú estás dispuesta o estás enfocada a crecer en ese momento. Y esto recae mucho en la voluntad de leer y la constancia en hacerlo. Son dos elementos muy importantes que involucran el desarrollo del hábito de la lectura en tu vida. Gracias, Gloria. Bea, tú eres periodista, ¿no? Y desde el punto de vista cultural, ¿qué importancia tiene desarrollar el hábito de la lectura? Bueno, para mí la principal riqueza, si lo vemos desde el punto de vista cultural en general hacia la sociedad, es una herramienta para desarrollar la empatía. Nosotros leemos y podemos ponernos en los zapatos del villano de la historia, del protagonista, o sea, de diferentes roles, y si vamos un poquito más allá, podemos analizar por qué estoy empatizando con este personaje. ¿Qué parte de mi historia me está mostrando este personaje? Y así, si ya tenemos esa sinapsis, como decía Yaris, pues podemos llevarlo a nuestra vida cotidiana y poder ponernos en los zapatos de nuestro entorno, aquel incluso que sea el villano de nuestra historia en ese momento. Entonces, yo creo que la principal riqueza es que podemos empatizar con otros a través de la historia de otros. Y bueno, y de allí innumerables podría decirte yo adjetivos pues que nos llevan los libros a preservar nuestra historia, a viajar, a descubrirnos y descubrir otras realidades, nos amplía el conocimiento y nos genera lo que nosotros llamamos el pensamiento crítico, que es esa oportunidad de poner en duda qué es eso lo que estamos leyendo y ir a nuestra base filosófica de cómo estamos viviendo nuestra vida y ver qué le podemos poner y qué le podemos quitar, cómo podemos transformar esos ideales basales de cómo nosotros estamos viviendo. Y así, pues, tú vas
también, como lo decía Gloria, pues tú vas creando este hábito y son a través de estos pequeñas cositas que vamos haciendo en tu día a día, es que allí vas caminando ese trayecto hacia lo que quieres. Que yo creo que quizás está un poquito de moda esto de los hábitos, es porque socialmente, sí, digámoslo, socialmente ya está como muy extendido, que no es que uno se pone un gran sueño y después pasa algo en tu vida y es que lo puedes alcanzar, o que realizas un gran cambio en tu vida, dejas todo tu trabajo, te divorcias y después que puedes alcanzar ese sueño. No, yo creo que es como parte de vivir y de alcanzarlo, es eso poquito que vas haciendo en tu día a día. Y parte de eso es atreverte a abrir un libro. Así que por ahí parte esa constancia, ese enganche, eso que se puede lograr a través de la lectura. Y para compartirles como por ejemplo un pequeño tip que siempre nos quedó de otra comunidad lectora y lo repetimos mucho a nuestra comunidad también, como para enganchar con ese hábito y profundizar en lo que nos pueda dejar la lectura, es cambiar un poco la narrativa también que tenemos hacia el hecho de leer, que a veces debido a también cómo está creado nuestro sistema educativo y todo esto, pues se vuelve un poco negativo, ¿no? Y uno va creciendo con esa concepción de la lectura, con estos adjetivos negativos de que lo hago por obligación, de que mi mamá me obligaba, de que la maestra me decía que tenía que leer tal y tal novela. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de crear un nuevo hábito a partir de una nueva narrativa. Sí, así es. Y bueno, para cerrar con el tema de la lectura y de la lectura como hábito, voy a cerrar con una frase que escribimos hace unos días, que dice que la motivación tiene fecha de vencimiento, pero la amiga de los cambios realmente es la constancia, y pues la constancia es la que lleva al hábito. Ahora me gustaría preguntarte, Yari, ¿qué técnicas me podrías dar que pudiera ayudar tu comportamiento o que pudiera ayudar con el amor a la lectura? ¿Cuáles serían las técnicas? Bueno, allí, primero que nada, y allí voy a utilizar mucho la metodología que aplica Bea. Primero es ponerte un propósito, ¿para qué yo quiero leer? O sea, tienes que empezar claro por qué me gustaría desarrollar el hábito, pues quiero empezar a comunicarme mejor, quiero ver algo, quiero desarrollar una habilidad en específico. Luego de allí, si no tienes ese hábito y vas a arrancar, cuando iniciamos un hábito no es cantidad, es tratar de ser constante, como mencionaste. Entonces, para ser constante necesitamos hacer cosas pequeñas todos los días, así que sería agarrar 10, 15 minutos de tu tiempo y yo voy a agendar mi hora en mi hora más productiva, donde comprendo muchísimo mejor, pues en la mañana, en la tarde o al mediodía, y pongo un cronómetro, 10 minutos, y todos los días lo hago, 10 minutos todos los días, y los días que no quiero porque van a ver, pues simplemente agarras el libro, lo abres y lees una sola oración, una sola frase, y eso lo que hace a tu cerebro es que vas a seguir con la constancia. Entonces no dejas ese día como en bagaje, ¿no? Y pues tienes que definir qué es lo que te gusta, qué es lo que quiero leer. Nosotros somos, como dijo Bea también, como ha dicho Gloria, de desarrollo personal, autoayuda. Esos son los libros que nos encantan, pero hay otras personas que se dedican a otro tipo de literatura y está bien. Entonces, dependiendo, inclusive nosotros promovemos algo que le decimos detox literario, que es cuando ya tienes muchos libros de autoayuda encima y pues necesitas leer otras cosas que despierten tu imaginación, creatividad, y a veces los fines de semana es que agarramos para leer otro tipo de literatura, de misterio, suspenso, etc. Así que serían esos pasos que recomendamos como para crear la constancia y el hábito y conectar con la lectura. Sí, bueno, ustedes aquí son las expertas en lo que es la lectura, pero ya me les uno porque de verdad que es algo que a mí también me gusta, ¿no? Y hablando de los clubes de lectura, pues yo he estado en diferentes modalidades de club de lectura, pero cada uno pues tiene, como dicen ustedes, un propósito.
Por ejemplo, cuando yo me mudé a Canadá en el año 2008, mi inglés era muy pobre, entonces yo me uní a un club de lectura en la biblioteca pública donde me entregaban un libro cada mes y a pesar de que eran libros como literatura canadiense básica, eran libros muy básicos, pero el propósito, más que leer algo que me gustara, era leer algo en inglés. Entonces en este momento el propósito cambia, ya no estoy leyendo por quizá por crecimiento o por aprender el lenguaje, pero sí, perdón, por aprender de esa lectura en particular, pero en este caso estoy leyendo porque quiero aprender el lenguaje. He estado también en club de lecturas, por ejemplo, con las personas de mi comunidad donde vivo y son mamás que están en casa, entonces este club de lectura se leían puras novelas, pero era el mismo propósito, eran novelas igual, estábamos leyendo novelas, estábamos leyendo un tipo de lectura que de repente no era de mi agrado, pero era leer, el propósito en este caso era leer en comunidad. Ahora, ser parte del huerto del lector, porque yo me considero parte, porque formo parte del club, es, es leer con el propósito pues de la autoayuda como tal, ¿no? Entonces, esto me lleva a lo que es leer con propósito, pero esto lo puede explicar muchísimo mejor, Bea. Háblame de leer con propósito y de cuál es el detrás de esto de leer con propósito. Bueno, yo les voy a hacer un resumen rapidito de cómo llegamos a esto de la lectura con propósito, porque si bien nosotros comenzamos como un club de lectura en el que leíamos libros de desarrollo personal y autoayuda, empezamos a darnos cuenta como muy empíricamente que estaba pasando algo en el proceso de lectura de los miembros del club. Y ahí empezamos Mari y yo a investigar, bueno, ¿qué es esto? Que cuando nosotros nos reunimos, lo que se vive en la comunidad es que la gente está llevando este conocimiento, lo está llevando a su vida y además de hacerlo y de mejorar hábitos y de potenciar esos valores que necesitaban potenciar, lo comparten esas reflexiones en el club y ahí se enriquece la perspectiva. Bueno, empezamos a investigar y le dimos este nombre de lo que es la lectura con propósito, que en realidad lo que le pusimos fue un apellido que tiene que ver con el motivo por el cual tú lees, ¿no? Entonces, cuando uno está claro en el motivo por el cual va a acudir a un libro, allí es donde podemos de verdad hacer un ejercicio consciente de lo que queremos buscar allí y sacarle ese provecho. Entonces, bueno, para darle un basamento más metodológico a la lectura con propósito, lo que detectamos es como que se hace un ciclo durante el ejercicio de la lectura en sí, que empieza en el que en tu vida cotidiana tú tienes una experiencia que detona una necesidad. Entonces, tú cuando estás claro en esa necesidad, tú allí decides, quiero ser un aprendiz, por decirlo así, que va a los libros y busca el conocimiento que me hace falta para satisfacer esa necesidad. Entonces, al estar tú claro en cuál es esa necesidad, que puede ser, por ejemplo, lo decíamos ayer en un taller que tuvimos, puede ser mejorar mi disciplina para poder adquirir hábitos, entonces ya tú vas a buscar una gama de libros que tenga que ver con ese propósito. Entonces, esta necesidad tú la conviertes en un objetivo. Voy a buscar libros que me permitan mejorar mi disciplina para la adquisición de hábitos. Y allí eso te permite ser más asertivo en la búsqueda de ese libro. Luego ya vas al libro y haces el ejercicio en sí de la lectura con propósito, y para eso existen diferentes niveles de lectura, y también eso no lo inventamos nosotros, o sea, ya eso existe en el mundo real de los académicos, hacer lectura analítica, lectura de inspección, aplicar diferentes técnicas de lectura, y uno va descubriendo cuál es la que se
amolda mejor al libro, a ti mismo, cuál es el subrayado, el resumen, ¿no? Entonces, vas con ese propósito de estudio y de entender a cabalidad lo que dice el libro y de extraer ese conocimiento con un objetivo claro. Entonces, es parte de lo que se le llama como la metacognición, que es controlar tu proceso de aprendizaje. No es como que leer un libro por leerlo porque se me atravesó, sino que tú vas conscientemente a buscar ese conocimiento. Y eso también nos ha llevado a descubrir que nosotros no solamente estamos haciendo una inversión de dinero al adquirir este libro, sino que también estamos potenciando el tiempo que invertimos en ese libro. Y bueno, para ya concluir ese ciclo del que les comentaba, el resultado que tenemos es que pudimos extraer ese propósito o ese conocimiento que me está dando el autor y aplicarlo a ese objetivo que yo detecté. Y luego viene la parte de tu compromiso personal, ¿no? Que esto ya es muy individual, de transformar ese conocimiento en un hábito o en una acción que tú apliques a tu vida. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, si te leíste el libro del Club de las 5 de la mañana, entonces ahí está tu decisión, y si lo aprendiste a cabalidad, también te das cuenta que no es que el autor te manda para las 5 de la mañana, sino es que te manda a te da herramientas para que tú puedas detectar cuál es la mejor forma de aplicar ese conocimiento a tu vida, porque capaz es que te tienes que acostar más tarde o buscar tu propio horario, o te da esas herramientas para potenciar esos lapsos de tiempo de tu día, ser más realista, ser más disciplinado. Entonces eso solamente se consigue cuando hay un recorrido o un conocimiento a cabalidad de lo que propone el autor, ¿no? Y bueno, parte es eso, lo que, como yo siempre repito, porque a veces se puede malinterpretar un poco, no estamos en contra de la lectura recreativa, pero también se puede hacer una lectura con propósito si tú estás claro que vas a buscar en un libro recrearte, por ejemplo, ¿no? Entonces vas a ser más asertivo al buscar y al escoger ese libro. Así que eso es un poquito como lo que hemos observado en nuestra comunidad, y luego pues dándole este basamento de que todos podemos hacer este tipo de lectura, simplemente como de amoldar ese proceso a tu experiencia de lectura y estar claro de qué conocimiento quieres adquirir, qué es eso que quieres ir a buscar en los libros. Mucha gente va, hace curso, hace esto. Nosotros abogamos o promovemos que en los libros pues también podemos adquirir y complementar el conocimiento que está al alcance de todos. Así es, así es. Y como complementando la lectura con propósito, como te dije, pertenecer a un club de lectura es parte de encontrar el propósito también de este curso. Adicionalmente, a estar en contacto con el huerto del lector, en estos momentos yo estoy también en un club de leadership en mi trabajo, donde las lecturas son en el área de liderazgo. ¿Y qué es lo que busca este club? Este club busca que los empleados pues, de la compañía lean en función de estos libros que ellos piensan que se alinean de repente con algunos, con lo que es la empresa, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, mi pregunta para Gloria, y va también en relación con esto, con los clubes de lectura. ¿Cuál es la importancia para ti de pertenecer a un club y de leer en comunidad? Bueno, hace una diferencia importante porque de hecho hay un estudio de un educador, Edgar Dale, que él, viendo el comportamiento de estudiantes y de grupos, se dio cuenta que cuando tú estudias en grupo, en comunidad, tu capacidad de comprensión y de retención de esa información es mucho más alta que cuando lo haces sola o solo. Entonces, ese es uno de los factores
para mí más relevantes del hecho de unirme a un club de lectura, porque mi capacidad de comprensión y retención de esa información va a ser un porcentaje más alto que si lo hago sola. Adicional a que, como mencionó Bea en un momento, es un factor de motivación también y es como retador. Para mí es un reto, yo soy una amante de los retos y me encanta el hecho de que cada vez que yo voy a reunirme con la comunidad del club, yo sé que yo quiero compartir, yo quiero interactuar y yo quiero comentar que yo leí y no quiero llegar a sentarme y decir, no, no leí, no sé qué. Entonces es algo que te va a motivar de una manera positiva. Y vas a enriquecer mucho más tu conocimiento, porque ese mismo libro que lo leen 10 personas, cuando están interactuando al respecto, vas a tener el punto de vista y el conocimiento de 10 personas diferentes y eso te va a nutrir mucho más. Entonces, para mí es algo de verdad maravilloso el hecho de tener la oportunidad de unirse a un club de lectura. No es solamente el estar, no es solamente una moda, es realmente un crecimiento mucho más grande que hacerlo solo. Y es como dice una frase, creo que es muy famosa, que dice que solo puedes llegar muy lejos, pero acompañado, no, perdón, al revés, ya la dañé la frase, solo puedes llegar más rápido, pero acompañado llegas más lejos. Yo siempre daño la frase. Pero es así, o sea, solo llegas lejos estudiando y esforzándote, pero cuando tú estás en una comunidad vas a llegar mucho más lejos porque vas a crecer mucho más. Muchas gracias, Gloria. Yari, ya casi estamos llegando a las preguntas finales y me gustaría que me dijeras, a la hora de escoger un libro, ¿cómo escoger un libro? Tremenda pregunta, porque muchas personas dicen, bueno, ¿cuál agarro? ¿Con cuál empiezo? ¿Cómo voy? Y va mucho alineado a lo que hemos estado hablando. ¿Qué es lo que quieres hacer tú? ¿Cuál es el propósito que tienes con la lectura? ¿Qué es, si quieres una nueva habilidad? Si quieres simplemente recrearte y despejarte un poquito, ver novelas, leer novelas y demás. O si quieres ya adentrarte a un mundo más profundo de crecimiento, si quiero aprender de liderazgo específicamente o mejorar mi comunicación, o bueno, si soy un gerente hay muchos libros corporativos. Así que primero es definir cuál es ese propósito. Y luego de allí, pues, investigar. A mí siempre me gusta, más allá, y eso lo vi también de Gloria, Gloria hace eso bastante, ella se busca la historia detrás de los autores y el por qué escribieron el libro, y también cuáles son los libros más recomendados para cierta área. Entonces es como buscar más información y nutrirte, cuáles son los mejores libros o los más top de gerenciar una empresa, ponte, o de crear un emprendimiento. Entonces tú vas buscando del marketing digital, tú vas buscando y te vas nutriendo para poder saber cuáles son los mejores libros. Y otro punto también es pedir como recomendaciones a personas que lo hayan leído. Eso no es como que en base a eso vas a fundamentar tu decisión final, pero sí te ayuda porque hay personas que ya lo leyeron, o también te puedes buscar un resumen, que hay muchos resúmenes en YouTube súper sencillos, y dices, bueno, de verdad esto tiene el contenido que deseo, o darte una vuelta por la librería, hojear la parte de atrás y el índice del libro, si es que está abierto, y ahí entonces puedes ver de qué se trata y escogerlo. Pero serían esas las recomendaciones. Bueno, muchísimas gracias, Yaris, y me encanta porque así es, ¿no? Para poder escoger, es como todo en la vida y como lo dijo Bea, estás dedicando, no solamente la compra del libro, estás dedicándole tu tiempo y estás invirtiendo tu tiempo, entonces es bueno hacer un poquito de research y de buscar cuáles son los beneficios y si en realidad me va a gustar lo que voy a leer. A ver, Bea, la siguiente pregunta para ti es, ¿cuál es la importancia de leer y comprender? Bueno, ahí la concateo con lo que veníamos hablando de lo que es leer con propósito. La importancia de leer y de comprender es realmente que ese conocimiento se convierta en sabiduría para tu vida. O sea, hacer esa transformación de que el conocimiento que tú adquieres en un libro solamente
te sirve, y voy a ser un poquito dura quizás al decirlo, pero para comentarle una cena, estoy leyendo tal, estoy leyendo esto, y dar un resumen, tener un tema de conversación, pero si tú haces una comprensión lectora, pues seguramente eso va a incidir en la forma en la que tú ves el mundo, en la forma en la que tú lo llevas a la práctica a través de una herramienta, a través de un cambio de perspectiva, a través de un hábito, a través de un cambio en tu entorno también, cómo te relacionas con tu entorno. Entonces yo creo que ahí está la clave, en tener esa disposición de ir a los libros para adquirir herramientas que mejoren tu vida y que al final eso se ve en el bienestar de tu entorno. Y ahí me pongo un poquito soñadora, porque también lo que hablamos en el huerto es que cuando partimos de esa base de poder leer y comprender y que eso se traduzca en sabiduría, pues imagínate este efecto multiplicador en muchos. O sea, ¿cómo es que le podemos dar una luz de conocimiento a nuestra sociedad que tanto nos hace falta, ¿no? Sí, y hablando después de este efecto multiplicador, Gloria, para cerrar, y esta pregunta es, ¿tú de verdad consideras y crees que la lectura te trae el éxito en la vida? Basada en mi experiencia con la lectura, puedo decir que sí, porque de hecho a mí la lectura me ha llevado a un proceso de no solamente crecimiento y expansión, sino de autoconocimiento. Y yo he concluido que mi definición personal de éxito es precisamente eso, llegar a tener ese conocimiento real de quién soy, qué es lo que quiero y a dónde quiero ir. Y realmente los libros han sido un maestro que han ido a la par conmigo en este proceso de autoconocimiento y de alcanzar mi éxito personal. Qué bueno, muchísimas gracias, equipo. Muchísimas gracias, chicas. Tú hablas del éxito personal en esta convención virtual Metamorfosis Mujer. Tenemos una serie de ponencias y una de las ponencias que tenemos habla precisamente de la marca personal, de cómo relacionarte. Tenemos un abanico bien variado de ponencias que van desde conocerte, empoderarte y luego cómo materializar. Mujeres Omega es una organización sin fines de lucro que se esfuerza constantemente para crear una comunidad de apoyo enfocada en brindar oportunidades a las mujeres para su crecimiento personal a través de la capacitación, networking y conversaciones reflexivas. Reconocemos que cada mujer es única y tiene un gran potencial, y uno de los valores fundamentales de Mujeres Omega es fomentar el crecimiento. Queremos que las mujeres encuentren valor en nuestros eventos y las ayuden a salir adelante con sus vidas.